Tú tienes esa vida que Jesucristo ofrece. Y si no, y si tienes dudas, en esta tarde hoy día, Dios quiera puedas aclararlas y hoy día te vayas con esa vida que Dios te ofrece. Amén. Sería hermoso, ¿cierto? Vamos a ver entonces uno de esas señales que el libro de Juan en el capítulo 20 habla. Vamos a Juan capítulo 9. Hay 7 señales mencionadas en el libro de Juan y fueron minuciosamente dejadas y escritas para que creamos. Entonces en Juan capítulo 9, vamos a ver entonces el sexto milagro. Versículo 1 en adelante dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? A veces uno se hace esas preguntas, ¿o no? ¿Por qué razón le pasa esto a esta persona? ¿Se ha hecho esa pregunta usted? ¿O por qué razón le toca vivir una situación tan difícil a una persona, o a esta persona, o a aquellos? Hay gente que llega a decir: bueno, si Dios existiera, ¿por qué hay tantas enfermedades en este mundo? ¿Y por qué hay tanta hambruna? ¿Por qué hay tantas crisis? ¿Por qué hay tantos daños en el clima que afectan a muchas personas? Si Dios existiese, ¿por qué ocurren estas cosas? Bueno, los discípulos se preguntaron cuando vieron a este ciego y le dijeron, ¿quién pecó? ¿Será causa del pecado, del por qué este ciego es ciego de nacimiento? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y lo untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. ¿Qué le parece si oramos nuevamente y le pedimos a Dios su bendición? Y usted también puede cerrar sus ojos y aún orar a Dios y pedirle: Señor, háblame esta tarde. ¿Le parece? Amado Padre, mi Dios, nuevamente queremos orar a ti. Le ruego, Padre, que usted pueda perdonar mis pecados y aún, Señor, esta tarde usted pueda hablar a nuestras vidas. Señor, que aún Satanás no tenga parte en esta tarde, que podamos predicar con libertad su evangelio y que su evangelio, Padre, si usted así lo quiere, Padre, pueda tratar sus corazones. Los corazones, Padre, de los que aún no te conocen como Señor y Salvador, y aún si hay alguien que no se ha reconciliado o que está apartado de ti, hoy día pueda acercarse a ti, mi Dios. Señor, que cada uno en esta tarde pueda llevarse su porción y pueda, mi Dios, ser bendecido por su palabra.
Le rogamos su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, entonces vemos aquí la historia de un ciego, el sexto milagro mencionado. Hubieron muchos más, pero este sexto milagro es muy particular respecto a lo que pasó en esta vida. Antiguamente habíamos visto el milagro de el paralítico de, ¿cómo se llamaba? ¿De dónde era? De Betesda, ¿cierto? Y ese paralítico se encontró con Jesús luego de haber sido sanado, igual que este otro, vamos a ver después. Pero este paralítico, cuando se encontró con Jesús, le dijo: ve y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Por lo tanto, lo que tenía el paralítico era por causa de su pecado. Entonces, era común que se entendiese y los discípulos se preguntasen esto y dijesen: ¿acaso él pecó también, que está ciego de esta manera? ¿O fueron sus padres? Porque también la Biblia dice que la maldad aún se traspasa hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabía usted eso? Por lo tanto, era común que los judíos se hiciesen estas preguntas y dijesen: bueno, ¿quién pecó? ¿Quién lo hizo? ¿Sabe? En el versículo 1 vamos a analizar entonces el capítulo 9 de Juan y esta hermosa historia. Y en el versículo 1 dice que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Acaso solamente había visto a solamente a un ciego? ¿Acaso a Jesús no lo seguía una multitud cuando pasaba en un lugar? Pero ¿saben lo interesante? Es que Jesús mira al individuo a quien quiere hablarle. Qué importante es que Jesús hoy te mire y tú puedas recibir aún esa mirada de Jesús. Porque Jesús en este momento vio al ciego, pero la pregunta era si el ciego podía verle. Por supuesto que no. El ciego no podía ver a Jesús, pero sí Jesús al ciego. Qué importante entonces es que usted esta tarde, como Jesús miró al ciego, usted hoy día pueda ser mirado por Jesús. ¿Sabe? Siempre Jesús ve primero al hombre y no nosotros a él. Siempre Jesús nos mira primero. ¿Sabe? Yo no estaba interesado en mirar a Jesús cuando vivía sin Cristo. Estaba interesado en mirar muchas cosas en este mundo, pero no tenía mi mirada puesta en Jesús. Así es el hombre sin Cristo. No está todo el día pensando ni mirando a Jesús. No está todo el día consultándole a Jesús. La Biblia en Colosenses dice que debemos poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pero hoy día hay gente que está mirando cualquier otra cosa, menos a Jesús. Bueno, este ciego tampoco podía ver a Jesús. Tenía una limitación. Y una persona sin Cristo tiene la misma limitación. No puede ver a Jesús, sino otro se lo tiene que mostrar a él. A veces la gente ve a una religión, pero no ve a Jesús en la religión. A veces ve una iglesia pequeña o grande, pero no necesariamente está mirando a Jesús. ¿Miras tú a Jesús? ¿O estás como el ciego, sin poder verle?
¿Sabe? Naturalmente el hombre no mira a Jesús. Jesús se le manifiesta a él y le quita esa ceguera para que pueda verle. ¿Tú miras a Jesús? Cuando haces algo en esta vida, vas a Jesús y le dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime y yo haré. O simplemente haces en esta vida sin mirarle, sin tomarlo en cuenta. Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. ¿Sabe? Este ciego no estaba buscando a Jesús, él estaba en realidad con un problema. Él estaba, como dice la narración, estaba mendigando en la calle mientras Jesús pasaba por ahí. Porque un ciego en aquella época no tenía muchas posibilidades en la vida. Lo único que podía hacer era mendigar. Porque no tan solamente era ciego, sino que era un mendigo. Hoy día la gente sin Cristo está en la misma condición. Está ciega y además mendiga en esta vida. Este ciego entonces estaba en una condición muy contraria, muy difícil. Además, era de nacimiento, nadie quizás le abría las puertas, nadie le daba quizás alguna oportunidad de trabajo o una oportunidad de surgir. No le quedaba otra que mendigar y vivir el resto de su vida mendigando. Pero Jesús le vio, y eso es lo hermoso, porque aunque el ciego no podía ver a Jesús, Jesús puso su mirada en este hombre. Y a lo mejor la quiere poner hoy en día en ti también. Aunque tú no le busques, aunque tú te acuerdes cuando tienes algún problema, aunque tú a lo mejor en el día a día no estás preocupado de mirar a Jesús, Él tiene misericordia de ti y hoy día puso su mirada sobre ti. Qué hermoso, ¿no? Mire lo que dice el versículo 2. Entonces, como le dije, estos discípulos se preguntaron y Jesús en el versículo 3 les da una gran lección y le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras que me envió. No había pecado este hombre para que recibiese esa condición, sino que simplemente Dios se quería glorificar en él. ¿Sabe? Como le dije, hay cosas que solamente están en la mente de Dios. No trate de entender todo lo que Dios hace porque no lo va a entender todo. Simplemente pregúntese cuál es el propósito que Dios tiene tras esta tragedia, o tras este problema, o tras lo que estoy viviendo. Porque Dios tiene un plan y un propósito. ¿Sabe? Si este hombre ciego no tuviese esa condición, a lo mejor jamás se hubiese encontrado con Jesús. Pero Dios quería glorificarse con él y hacer un milagro en su vida y cambiar la vida de este hombre. Job fue un varón que sufrió mucho, pero la Biblia dice que él no le halló despropósito alguno a lo que él vivía. Entendía que había un propósito en lo que estaba viviendo. Entonces, qué importante hoy día es que usted entienda que si está viviendo algo, no debe preguntarse por qué lo está viviendo, sino para qué lo está viviendo, cuál es el propósito.
Pero Jesús les da una enseñanza a estos discípulos porque no tan solamente Jesús le estaba diciendo que se quería glorificar en Él, sino que también le dijo que era necesario hacer las obras que el Padre le envió. Entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Le mostró entonces que era tiempo de trabajar. ¿No es lo que aprendimos hoy en la mañana? ¿No es tiempo de trabajar, hermanos? Aún no viene la noche. Aún no ha venido el día en que Cristo vuelva por segunda vez. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer? Trabajar como el Señor lo hacía. ¿Sabe? Yo el día viernes, mi esposa me miró la cara porque a veces uno siente que el día pasa y uno dice, ¿qué hice? Sentía que no había hecho mucho por el Señor. ¿Sabe? Hay días que nosotros perdemos el tiempo, hermano. Hay momentos que nosotros no le sacamos el provecho al día. Pero es tiempo de trabajar, hermanos. Es día de trabajo. Pronto la noche viene, como dice el himno. Pero hoy es tiempo de trabajar. Hay almas en este mundo que rescatar, ¿no? Y el Señor Jesús estaba preocupado de lo que el Padre estaba preocupado, y no de sus quehaceres, no de sus problemas, sino los problemas del otro. Es tiempo de trabajar, hermanos. Versículo 5. Vamos a ir avanzando un poquito más rápido por causa también de la hora. Pero mire lo que ocurrió luego de que Jesús le dijo esto, que era tiempo de trabajar. El Señor Jesús les da y les deja un gran precedente, porque Jesús le dice que entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿Sabe? El Señor declaró que era la luz del mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 1. Y esto es lo hermoso de este libro, porque es un libro apologético, cristocéntrico. Y habla acerca de Jesucristo y de los tipos de Cristo. Y miren, veamos lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sabe? El Señor Jesús hizo todas las cosas que usted ve. ¿Sabía usted eso? Que Él es la mano creadora. Versículo 4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. ¿Quién te puede dar vida? El Señor Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera. ¿Saben? Cristo es la luz verdadera. Hoy día el hombre busca muchas luces, o como dice hoy día el dicho popular, voladeros de luces, ¿cierto? Cosas que brillan. Hay un dicho popular que dice, no todo lo que brilla es oro, ¿cierto? Porque hoy día la gente va tras otras cosas, pero que en realidad no es la luz verdadera. No te va a alumbrar, no te va a beneficiar esa luz.
Cristo es el único que puede beneficiarte y ayudarte. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que a Él viene. Él puede alumbrarte. Entonces Cristo, cuando le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 9, yo soy la luz del mundo, le estaba diciendo que Él podía alumbrar a todo hombre y en particular a ese ciego. ¿Sabe? La luz es una emanación luminosa, es energía de ciertos cuerpos, ¿cierto? Si yo enciendo, por ejemplo, esta luz, ¿cierto? Eso no es una luz, es una ampolleta. Lo que sale de la ampolleta es luz, ¿cierto? Si yo enciendo un fósforo, encendía el portador de la luz, pero la luz no es el fósforo, sino que lo que sale del fósforo. ¿Sabe? La luz es energía de ciertos cuerpos y lo que posibilita al ojo discernir la forma y el color de ellos. Sin luz yo no puedo discernir nada, ni la forma ni el color. Si estamos en una pieza oscura, ¿cierto? Y yo enciendo una lámpara, usted por la luz va a poder discernir lo que hay dentro de esa pieza oscura. Pero si estuviese sin luz, usted no puede discernir nada. El hombre necesita la luz para poder discernir y ver. Y la luz es Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su vida, no va a poder discernir nada. No va a poder ver nada. Y va a ser como un ciego, sin ver nada en esta vida. Va a tropezar, va a caer, hasta puede morir sin la luz. La luz, con la luz uno puede discernir los colores. ¿Sabe? A mí me gusta la pintura, algunos lo saben, ¿cierto? Me encanta. Y hay un movimiento de pintura que tuvo en el Renacimiento, después del Renacimiento, que se llamaba el impresionismo. No sé si han escuchado del impresionismo, pero el impresionismo se basa en la luz, ¿ya? Rembrandt, Monet y otros pintores franceses por lo general. Y estos pintores pintaban conforme a la luz del día. Y ellos decían, si no hay luz, no hay color. Si no hay luz, no se puede ver nada. La luz la necesita este mundo. Sin luz no se puede hacer nada. ¿Qué pasa cuando le cortan la luz en su casa? Se acabó, no puedo hacer nada. Entonces, qué importante es la luz. Pero ¿sabe? La luz exige un órgano apto para percibir, para recibirla. ¿Cuál es ese órgano? La vista. Si yo no tengo vista, no puedo percibir la luz. La luz exige que mi órgano esté bien. Cuando no hay ojos o no tengo una buena vista, o cuando mi vista ha quedado imposibilitada, yo no puedo ver la luz. Y el ciego no podía ver la luz porque su vista estaba imposibilitada. No podía. Sus ojos tenían que ser nuevamente aclarados para poder ver. Entonces, sin luz el hombre no puede percibir nada. Y peor aún, si está ciego, no puede jamás ver la luz, aunque la luz esté enfrente de él. Y hoy, como ese ciego, hay muchos en esa misma condición. Necesitas que Cristo quite tu ceguera espiritual, porque la luz está en el mundo. Cristo está. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio.
Y Cristo está hoy. Solamente necesita que Cristo hoy día alumbre sus ojos y quite esa ceguera espiritual. Usted me dice, pero yo no estoy ciego. Ya me dijo que estaba muerto y ahora me dice que estoy ciego. Yo no estoy ciego, veo. Pero ve lo que Cristo ve. ¿Se ha equivocado en su vida? ¿Ha querido vivir una vida ordenada y no ha podido? ¿Sabe? Los ciegos no pueden ver. Los ciegos necesitan todo el tiempo estar palpando para poder avanzar. Si no palpan, tropiezan. Si no están hoy día con un bastón, caen, ¿cierto? A lo mejor usted ha caído muchas veces, simplemente es porque está ciego y necesita ver hoy día. Y si está aquí, es porque a lo mejor Cristo quiere alumbrar sus ojos para que usted no se equivoque más en esta vida y vea como Cristo ve. Que la luz pueda alumbrar sus ojos. Quizás usted tiene a Cristo enfrente o lo ha tenido enfrente toda una vida, pero no lo ha visto. Haya quizás que es una farsa todo lo que otros ven. Quizás hasta encuentras exageradas algunas enseñanzas de la Biblia o convicciones que otros cristianos tienen. Y dice, ¿cómo estos cristianos hacen lo que hacen? Esto ya es fanatismo. ¿Cómo es que se congregan todos los domingos? ¿Acaso no puedo faltar un domingo a la iglesia? ¿O por qué los cristianos tienen que vestir así? ¿Yo no puedo vestir de otra forma? Es una locura. Es una locura lo que ellos creen. ¿Sabes por qué piensas así? Es porque estás ciego y no ves. Eres incapaz de percibir la luz que es Cristo. Eres incapaz de poder ver las enseñanzas de Jesús porque estás ciego. Jesús te mira todo el tiempo, pero tú no lo has podido ver. Amén. Mire lo que dice Primera de Corintios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Lo hemos aprendido con harta profundidad, porque el pastor lo ha enseñado, pero hoy día también lo vamos a ver bajo el mismo concepto. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Un ciego no puede discernir. No puede discernir una forma, ¿cierto? No puede discernir entre un color u otro, porque es ciego. Por eso es que para ti son locuras algunas cosas de lo que la Biblia enseña, porque no las puedes entender y para ti son locuras, porque eres ciego. Eres un ciego. Y quizás tú hayas exagerado algunas cosas en la Biblia, simplemente porque necesitas que Cristo alumbre tus ojos. ¿Quieres que Cristo alumbre tus ojos? ¿Quieres ver realmente? ¿Estás cansado de tropezar en esta vida? ¿Estás cansado de equivocarte y de decir yo ya estoy cansado, cansada? Por favor, Señor, quiero que me alumbres. Hoy quiero ver. Hoy, Señor, quiero caminar y no tropezar más en esta vida. ¿Sabe? Hay gente que no ve el peligro en las cosas donde sí lo hay. No ve el pecado donde hay pecado. Simplemente es porque están ciegos. Por ejemplo, no ven nada malo en fumarse un cigarrillo. Y dicen,
El cigarrillo nada malo me hace. ¿Qué problema hay que me fume un cigarrillo o 2 cigarrillos? No soy vicioso como esos que se fuman 2 o 3 cajetillas diarias. Con un cigarrillo basta. Pero tú bien sabes, y tú sabes que está comprobado que el cigarrillo te hace daño. Y que tarde o temprano te va a dañar. ¿Sabe? Yo conocí a un hermano en Balmaceda, gracias a Dios que él se convirtió en sus últimos días. Salvador, no sé si se acuerdan de él. ¿Ah? Pero él fue a la presencia de Cristo por un problema que le produjo el cigarrillo. Murió joven, cerca de los 65 años, con un efisema pulmonar. Simplemente porque era en su vida sin Cristo un adicto al cigarrillo. ¿Sabe? Hay veces que la gente no ve el problema en lo que está haciendo. Simplemente porque es ciega. Y peca deliberadamente porque sus ojos están velados. Y no ven el problema, no ven el peligro. Si apagásemos la luz en un cuarto oscuro, usted no vería el camino o la salida de ese cuarto oscuro y tropezaría. Así es. Si usted no tiene a Cristo en esta vida, va a tropezar. Otros dicen, yo no veo nada malo en criar como crío a mis hijos. Pero luego se ve el resultado, lamentablemente, cuando la gente no busca a Cristo o a Dios para criar. Lamentablemente. Sus hijos se rebelan, ¿cierto? Sus hijos andan en cualquier parte, lamentablemente. Simplemente porque no buscan a Cristo. Otros dicen, yo no veo nada malo en cómo llevo mi matrimonio, hago bien lo que me parezco, le doy mis recursos a mi familia, listo, y con eso basta. Y no sabes amar. O a lo mejor tú no sabes amar a tu hijo o a tu hija, o a tu madre o a tu padre, o a tu cónyuge. Necesitas a Cristo para saber amar. Necesitas a Cristo para poder ver, porque lamentablemente quizás tú tienes muchos problemas hoy, porque simplemente eres un ciego espiritualmente. Hoy el mundo, las familias, el hogar tropieza simplemente porque están ciegos. La luz está en el mundo. Cristo está en el mundo. Pero no pueden verlo. Quizás hoy día tú eres un ciego de nacimiento como este ciego. Eres un pecador que se ha equivocado simplemente porque no has querido mirar a Cristo. Nunca has visto a Cristo y la obra que Él hace. Pero hoy puede quitar tu ceguera. Y Él quiere hoy hacer un milagro en tu vida como lo hizo en ese ciego. Hoy puede quitar tu ceguera. ¿Quieres que la quite? ¿Quieres ver hoy? ¿Quieres ver a Jesús? El ciego no lo podía ver. Pero puede ser hoy día el día que tú veas a Jesús como lo vio ese ciego un día. El milagro entonces es quitar la ceguera espiritual para que puedas ver y discernir entre lo bueno y lo malo. Vamos al texto base y veamos el Juan capítulo 9, versículo 6. Veamos el milagro. Y saben, me llamó mucho la atención este milagro. Y hay algo que más me llamó la atención, pastor, porque ayer me mandó a estudiar el pastor, me puse a estudiar al tiro, acerca de los milagros. Hay un pequeño párrafo en teología que estamos estudiando. Y
¿Por qué razón Jesús hace siempre milagros de maneras distintas? ¿Se dan cuenta que Jesús nunca repite de la misma manera para hacer el milagro? ¿Nunca sanó a un ciego de la misma manera? Veamos qué ocurrió aquí. Y dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. En otra oportunidad, simplemente tocó los ojos de otro ciego y el ciego pudo ver. ¿Por qué Jesús siempre hacía milagros de manera distinta? ¿Sabe? Muy probable que lo hacía para que la gente no hiciera de sus milagros una tradición. Y siempre lo hacía de manera distinta para que la gente no imitara una metodología. Porque ¿para qué hacía milagros Jesús? El libro de Corintios dice que lo hacía para los judíos. Porque los judíos pedían señales. ¿Y quiénes estaban en medio de él? Puros judíos. Qué interesante es el milagro que hizo Jesús. Y había una idea común en aquel entonces, y era una práctica que algunos creían como una superstición. Muchos decían que la saliva servía para sanar los ojos de los enfermos. Pero la saliva, no el barro. Ni la saliva ni el barro sanó a este hombre. ¿Saben? Ni la saliva ni el barro. No estaba el poder en este barro o en este barro especial que hizo el Señor. O como algunos piensan que si toman el sudor del sudario de este Señor Jesús, pueden ser sanados. Como muchos creen, ¿cierto? Porque el milagro no estaba o en la saliva de Jesús o en el barro que él tocó. ¿Dónde ocurrió y por qué ocurrió el milagro? Es porque este ciego obedeció a Jesús. Es porque creyó fielmente lo que Jesús le dijo. Mire, veamos lo que le dijo. Versículo 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y aquí el apóstol Juan el mismo apóstol puso lo que significaba Siloé, que traducido es enviado. ¿Sabe? El estanque de Siloé fue construido por Ezequías, el rey Ezequías. Imagínense la cantidad de años que tenía ese estanque. Y era un estanque que recibía vertientes subterráneas, muy parecido al otro estanque de Bethesda. Y este ciego le hizo caso al Señor Jesús. No cuestionó absolutamente nada. ¿Sabe qué es tener fe? En no cuestionar lo que el Señor te pide. Eso es fe. La fe implica obediencia. Naturalmente, una persona que dice tener fe en el Señor Jesús no cuestiona absolutamente nada. Si el Señor Jesús me pide que yo haga algo, lo hago porque Él lo pide. Pero si tú dices tener fe y cuestionas lo que el Señor Jesús te dice, entonces ¿qué fe tienes? Este ciego no fue sanado por lo especial que tenía quizás la saliva de Jesús, o por el barro. Fue sanado porque creyó en Jesús. ¿Sabe? El Señor Jesús siempre decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Porque sin fe es imposible
agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador o premiador de los que le buscan. ¿Tienes tu fe? Si dices que tienes fe, entonces eres una persona que no cuestiona a Cristo. Pero si tú cuestionas a Cristo y cuestionas lo que la Biblia enseña y sus palabras, entonces ¿qué clase de fe tienes? Necesitas tener fe para ver el milagro. Necesitas tener fe si quieres que tu ceguera se quite. Tú me dijiste, yo quiero dejar de ser ciego. Yo quiero ver a Jesús. Entonces hoy debes tener fe en Cristo y decir, Señor, yo quiero y creo en ti. Y te seguiré, Señor. No cuestionaré lo que tú me enseñas. No cuestionaré tus palabras. Creo en tu palabra. Creo en tu palabra, Señor. ¿Quieres creer en Jesús hoy? A lo mejor te has dado cuenta que no tienes fe. El libro de Santiago dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Dónde está tu fe? ¿Sabes? Tener fe no es reconocer a Cristo. Lo dije anteriormente. Muchos reconocían a Cristo. Santiago dice que aún los demonios tiemblan y creen. Pero creer significa obedecer a Jesús. Significa depositar toda mi confianza en Él y no cuestionar sus palabras. ¿Sabe a quién recordé cuando Jesús le dijo, ve y lávate en el estanque? Me acordé de lo que hoy día mencionaron los niños aquí. ¿Qué me puede decir? ¿Algún niño? ¿De quién hablaron hoy? De Naamán. ¿Y qué pasó con Naamán? También tuvo que aplicar fe. No era que el Jordán tenía algo especial. No era que el Jordán tenía aguas curativas. Al contrario, el Jordán no era muy hermoso. Era algo parecido como el río Maipo o el Mapocho. Un río turbio, muy torrentoso. No muy lindo. Pero el profeta le dijo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y serás limpio de tu lepra. Y este hombre le dijo, Abán y Farfán son ríos más espectaculares que el Jordán. ¿Cómo pues me pides que yo me lave en este río torrentoso y asqueroso? Y no se quiso lavar el hombre. Tenía lepra en su cuerpo, pero no vio el milagro inmediatamente porque él no creyó a la palabra del profeta. ¿Sabes? Si tú no crees en la palabra de Cristo, jamás verás un milagro. Jamás verás su obra. Jamás tus ojos serán velados. Pero gracias a Dios que tuvo un siervo fiel, Naamán. Y le dijo, ¿qué le dijo Naamán, el siervo a Naamán? Los niños. ¿Qué le dijo el siervo a Naamán? ¿Se acuerdan o no? No se acuerdan. Pero ¿qué le dijo el siervo? Si no te pidiese alguna cosa más, estoy parafraseando, más extraordinaria, el profeta, ¿no lo harías? ¿Cierto? ¿No lo harías? ¿Sabes? Si tú hoy día te diste cuenta que eres un siervo, el Señor lo único que te está pidiendo es que tú le creas. ¿Por qué no simplemente crees y sigues las instrucciones del Maestro? ¿Cuál es la instrucción del Maestro para ti hoy? Que te arrepientas. Que te arrepientas y le sigas. Amén. El Señor Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos. El Señor Jesucristo dijo esto, hermano. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepiéntete. Eso es lo que te pide el Señor.
arrepiéntete de tus pecados. ¿Te diste cuenta que eras un ciego y que simplemente pecabas sin discernir absolutamente nada? Bueno, entonces hoy ven y pídele al Señor que abra tus ojos y te perdone. ¿Sabe Naamán? Para concluir, finalmente le hizo caso al siervo y se zambulló en el Jordán 7 veces y salió limpio y sano de su lepra. ¿Sabe? El ciego le hizo caso a Jesús y fue sano de su ceguera. ¿No ves qué simple creer en Jesús? ¿Qué te pide el Señor hoy entonces? Que te arrepientas. ¿Estás arrepentido? Ayer aprendíamos con el hermano Jonathan la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. O entre la convicción y la culpa, que es lo mismo. ¿Qué hace una persona que está arrepentida? Cambia. No vive culpándose toda la vida. No vive lamentando su pecado toda la vida. Cambia. Y dice, yo estoy arrepentido de mi pecado. Y ya no quiero pecar más. Señor, por favor, ayúdame a desarrollar una convicción tal para no pecar más en esto. Eso es arrepentimiento. Y el Señor te pide que hoy día sientas pena por tu pecado, pero además de tener pena por tu pecado, desear no pecar más. No, hay mucha gente que dice, pero el Señor sabe cómo soy. El Señor entiende mis problemas. El Señor sabe que a mí me gusta el cigarrillo. ¿Ah? El Señor me va a recibir tal cual soy. No es así. Porque el Señor no oye a los pecadores, pero sí oye al que se arrepiente, al que dice, quiero dejar de pecar. Quiero dejar de pecar. Entonces, tú tienes hoy que tener la misma disposición que tuvo este ciego. Una disposición completa para obedecer y ser sanado de tu ceguera. Recuerda que hoy tropiezas porque eres ciego y nadie puede quitar tu ceguera sino Cristo. Y Cristo hoy día te está pidiendo obediencia. Mire, vamos a ir finalizando la historia. Versículo 10. Dice, y le dijeron, luego de que fue sanado, volvió y no se encontró con Jesús el ciego. Y y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y le dijo, no sé. No sé dónde está Jesús. No tengo idea dónde está Jesús. ¿Sabe? El hombre había sido sanado de su ceguera, pero él pasaba algo particular con él. Aún seguía ciego. No sabía dónde estaba Jesús. Aún seguía ciego este hombre. A pesar de haber recobrado la vista, no conocía a Jesús. Quizás tú has oído de Jesús, hasta has sido beneficiado por Jesús, pero no por eso le conoces. Necesitas que Él abra tus ojos y veas y le conozcas. Mire, veamos por qué el ciego continuaba ciego. Ya no era ciego de vista, pero sí ciego espiritual. Versículo 35, vamos a resumir la historia y vamos hacia el versículo 35. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado al ciego. Tuvo un encuentro de palabras este ciego con los judíos y los judíos le expulsaron de aquel lugar. Y hallándole le dijo,
¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo 37, le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. ¿No era ciego también este hombre? Por supuesto que sí. ¿Sabe? Había visto a Jesús, pero no le conocía personalmente. Y Jesús se reveló a él. Él no podía ver nada, pero ahora podía ver a Jesús. Jesús le hace una pregunta clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ya sabemos qué implica creer, ¿cierto? ¿Qué implica creer? Obedecer. Y Jesús le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Sabe? Creer implica entonces obediencia. Confiar plenamente y obedecer sin replicar. ¿Sabe? Él era un judío. Y creer en el Hijo de Dios significaba reconocer el señorío del Mesías. Y cuando Jesús le dijo, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y el versículo 38, el ciego le responde y le dice, creo, Señor, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. ¿Sabe? Hizo tres cosas muy importantes a este ciego. Primero, este ciego reconoció a Cristo, reconoció a Jesús que Él era el Cristo, que Él era el Hijo de Dios, y dijo, creo. Estaba dispuesto entonces a confiar y obedecer. Y sabe, como le dije, no todos creen, sino los que están dispuestos a confiar y obedecer. Esos son los que creen. Juan 3:16, ¿qué dice este versículo tan conocido? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe lo que el Señor Jesús espera? Que tú creas como el ciego. Y le reconozcas hoy día digas, yo creo. Yo creo como este ciego, ex ciego. Yo creo ahora en Jesús. Pero no tan solamente dijo creo, sino que le dijo, como le dijo este hombre, ¿cómo le había dicho anteriormente este ex ciego? Le dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús me sanó. ¿Se dan cuenta que cambia la disposición y la manera de referirse a Jesús? Porque ahora no le estaba diciendo Jesús solamente. ¿Cómo le estaba diciendo? Señor. Cambia. ¿Sabe? La gente cuando cree en Cristo verdaderamente cambia su percepción hacia Jesús. Ya no tan solamente le ve como un buen hombre o un hombre que le puede beneficiar o un santo más o un hombre bueno o un buen profeta o un buen filósofo o un buen hombre para seguir, sino que ahora le ve como su Señor, el Señor de su vida. Romanos 10:9 dice que si confesares que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debes reconocer como el ciego reconoció su señorío. ¿Cristo es tu Señor? ¿Es tu Señor? ¿Sabe? Él no es Señor de todos. Es Señor de los que le reconocen como Señor. ¿Es tu Señor? A lo mejor puedes estar viniendo por años a una iglesia o a esta iglesia y aún no reconoces el señorío. Hermano, a lo mejor
Tú hoy día debes reconocer el señorío de Cristo. Porque quizás no ves a Cristo como tu Señor. Pero este ciego le dijo, creo, Señor. Ya no era aquel Jesús solamente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu Señor? ¿Sabe? Y por último, este ciego dice que le adoró. No tan solamente le reconoció como Señor, sino que le adoró. ¿Sabe? Adorar es un acto de homenaje y reverencia. Y en ese tiempo era al punto de besar y acariciar los pies de otros. ¿Recuerdan la mujer del frasco de alabastro? Ella adoró a Jesús. Ella besó sus pies, los lavó. No estuvo incluso dispuesta a pasar una vergüenza por a otros, pero no le importó, porque estaba frente a su Señor. ¿Sabe que hay gente que no está dispuesta a adorar a Jesús? Que dice que cree en Él, pero no le adora. No está dispuesta a reverenciarse a Jesús. No está dispuesta a arrodillarse. Cuando se hace una invitación en un culto, prefieren quedarse en la banca para no pasar una vergüenza y decir, ¿para qué voy a adorar? Si Dios conoce mi corazón. Bueno, la adoración es un acto. ¿Sabe por qué, si usted vio el letrero, se llama culto de adoración? Este culto, porque espera que tú le adores. La Biblia dice en Juan capítulo 4, la mujer samaritana, que Él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Tu vida adora a Cristo. Cuando te encuentras con Jesús o cuando abres su palabra, ¿le adoras? ¿Estás dispuesto a adorarle hoy? A lo mejor nunca lo has hecho. Y hoy puede ser tu primera vez como la de Él. Y pararte de tu banca y adorar a Jesús. Y decir, como dijo el ciego, creo, Señor, te adoro. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sabe? Hay otro símbolo de adoración que lo hizo el apóstol Pablo cuando iba camino a Damasco. Y él estaba de rodillas, ¿cierto? Y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuándo has adorado a Jesús? A lo mejor tú no has adorado a Jesús porque eres un ciego y no le has visto. Pero hoy está enfrente tuyo. No yo. Yo soy simplemente un portador de la palabra de Dios. Pero Él está aquí en medio. Él te vio. Y a lo mejor hoy día tú puedes verle por primera vez. Y decir como el ciego, creo, Señor. Y la adoras por primera vez. Veamos el final. Versículo 39 de Juan capítulo 9. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean. Para que los que no ven, vean. ¿Está hablando de ciegos el Señor? Él está hablando del mundo, porque el mundo está ciego sin Él. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con Él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso también somos también ciegos?
Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿Sabe? Muchos dicen que ven y que no necesitan ser sanados, pero tropiezan y se equivocan a cada rato en esta vida. No ven el pecado como pecado, pero Jesús dice que si tú crees que ves, si tú te consideras una persona justa que no peca, entonces crees una persona que ve en esta vida. No necesitas entonces ser limpio, o no necesitas ser tratado por Jesús. Pero si tú eres una persona hoy que reconoces que eres un pecador y que necesitas ver, entonces vas a ser sanado de tu ceguera. Estos fariseos se creían muy justos y no se consideraban ciegos espiritualmente. Decían, no, si yo sé, como muchos hoy, ¿no? No, si yo sé, no me tienen nada que enseñar. Yo siempre he sido un conocedor de la palabra. Hay gente que hoy día se enorgullece mucho por lo que sabe, pero aún continúa ciego. Que no te engañen tus conocimientos, porque si tropiezas y permaneces en tu pecado, eres un ciego que necesita ver. No seas como esos fariseos. Y aunque sepas mucho de la Biblia, hoy día necesitas ver. Amén. ¿Por qué no vienes y le adoras por primera vez en tu vida? ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro? Y hoy día por primera vez, quizás, o a lo mejor te he arrodillado otras veces, pero no lo has hecho bien. Y hoy día quieres adorar a Jesús. Quieres decirle, Señor, perdóname porque no te veía como mi Señor. Soy un ciego que necesita ver. No quiero ser como esos fariseos. ¿Por qué no te pones de pie y vienes a adorar a Jesús? Hermano, ¿por qué no adoras a Jesús hoy?